2. Por favor, levanten la mano las personas que están a favor de la eutanasia. Buenos días, mi nombre es Alexia Casanova y yo les voy a hablar sobre la práctica de la eutanasia. ¿Qué significa eutanasia? Etimológicamente significa buena muerte y popularmente esto significa agonía serena o dulce muerte. La eutanasia es la muerte provocada por la propia voluntad, ya sea esta de la misma persona enferma o de familiares que toman esta difícil decisión. La práctica de la eutanasia consiste en recetar o administrar ciertas drogas o fármacos que hacen que la persona sienta menos dolor y por lo tanto llegue a su muerte. Dentro de la eutanasia existen distintos subtipos. Vamos a hablarlos. El primero es el suicidio asistido. ¿Qué es el suicidio asistido? Es cuando la propia persona decide quitarse la vida. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, aquí es cuando el médico le receta al paciente un fármaco letal, el cual, al consumirlo, la persona termina muriendo. En segundo lugar, tenemos a la eutanasia activa o directa. Esta es la acción o remedio indoloro que se toma para acelerar la muerte del paciente. Aquí es donde el médico administra esa droga letal al enfermo con el cual éste morirá sin ningún sufrimiento y sobre todo sin dolor alguno. Muchas personas prefieren este tipo de eutanasia. ¿Por qué? Porque acaba con la vida de la persona sin dolor alguno y de una forma rápida. Después tenemos la eutanasia pasiva, o indirecta. Esta se refiere a un tratamiento de un equipo por soporte vital que mantiene con vida a la persona. En este caso, no se hace nada para acelerar o facilitar la muerte de la persona. Después tenemos la voluntaria, que es cuando la persona toma la decisión de que le practiquen a ella la eutanasia de una manera anticipada o en el momento de la enfermedad terminal. Esto se utiliza cuando las personas están en sus propias facultades mentales para poder decidir esta difícil decisión. Y esto se hace antes de que la persona pase a la etapa vegetal o terminal de su enfermedad o lo que esta persona tenga. Después tenemos la involuntaria. ¿Cuál es la involuntaria? Es cuando los familiares más allegados al enfermo son los que toman esta difícil decisión de someterlo o no a la práctica de la eutanasia. Esto mayormente ocurre cuando la persona enferma no puede decidir ya, cuando está en su última etapa y está postrada en una cama sin poder comer, hablar, ni mucho menos. Es muy doloroso tanto para la persona que está sufriendo esta enfermedad, así como para los familiares que día a día, puede ser por meses o incluso años, sienten este terrible dolor al ver a su familiar de esta manera. Seguramente esta es una de las decisiones más difíciles que cualquier persona puede decidir, sobre todo si es una persona muy allegada a ti, un padre, un familiar o algo así. Muchos nos preguntamos, ¿por qué quitarle la vida a una persona? Bueno, no es quitarle la vida a una persona, es acabar con el sufrimiento de la persona, acabar con el sufrimiento que esa persona puede tener por muchísimos años y sobre todo el dolor que los familiares que lo están viendo constantemente sienten al verlo. Hoy en día la eutanasia se practica en muchísimas partes del mundo. Se practica, por ejemplo, en Holanda, Bélgica, Luxemburgo y en algunas partes de los Estados Unidos. Existe un debate sobre si se debe de practicar la eutanasia o no se debe de practicar. Esto depende de los valores de cada persona, de cómo se han criado, cómo piensan y sobre todo si tienen a un familiar o no tienen a un familiar con este problema. Por último, los dejo con una frase. Una vida que tiene que luchar
constantemente por la vida no es una vida. Gracias.